Amén. Amén. Y les voy a pedir que los lean ustedes, son 4 versículos nada más, los van a leer todos a una voz, yo nada más voy a iniciar y ustedes continúen. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Había ciertos Griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. Vamos a orar por palabra. Amado Padre Celestial, Señor, gracias por haberte adorado, por recordar el inmenso amor de Cristo, Señor. Que podemos confiar plenamente en ese amor que Él tiene para con nosotros, Señor. Y Padre, también gracias por recordarnos que tenemos que ser luz en medio de esta oscuridad. Señor, pero ahora venimos a tu palabra, Señor. Háblanos a través de ella, Señor. Confronta nuestras vidas, abre nuestro corazón, aumenta nuestra fe, Señor. Edifícanos con esta bendita palabra, Señor. Y que el nombre de Cristo sea glorificado a través de ella, Padre. Dame palabra para hacerlo, Señor. Y que este estudio, Señor, nos cambie, nos transforme y nos lleve a adorar de una manera más grande a Cristo Jesús. Y entender la misión para la cual estamos aquí. Gracias en el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y podemos titular a la misión de la iglesia. Amén. La misión de la iglesia. Nosotros vemos aquí en la lectura que pusimos, los 4 versículos de hoy, que unos griegos quieren ver a Jesús. Griegos, enteramente griegos. Querían ver a Jesús. Y van con Felipe y le hablan y les dicen Señor por respeto, ¿verdad? A Felipe. Y Felipe va con Andrés y se lo dice, y Andrés es un discípulo que muchos debiéramos de imitar, ¿verdad? Andrés siempre le gustaba llevar a la gente a Cristo, ¿no? Entonces Andrés rápido va ante Cristo, ¿verdad? Y le dice, oye, que unos griegos quieren ver. La cuestión es que en el pasaje que estamos viendo, y más adelante, Jesús no accede a hablar con estos griegos. A diferencia con la mujer sirofenicia, ¿verdad? Que sí permitió, pero era una. Pero aquí ya era un grupo que quería tener una plática con Jesús. No solo venían por una necesidad, ellos querían algo más, venían por algo más ante Jesús. Y Jesús le responde que dice, ya es tiempo de que el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús tomó esto como una señal, ¿verdad? De que ya, efectivamente, otra confirmación de que ya era el tiempo. Recordemos que Jesús ya está próximo a la cruz. Unos días, nada más un par de días faltan para que Jesús sea llevado a la cruz del Calvario, ¿verdad? Pero Él dice, ya es tiempo de que el Hijo de Dios sea glorificado. ¿Qué significa que sea glorificado? Recordemos, ¿verdad? Que Cristo Jesús vino a morir en la cruz del Calvario, resucitó y ascendió a los cielos. A eso se le llama la glorificación. Amén. Que Él sea glorificado. ¿Por qué dijo eso ante todo este panorama de los griegos? Porque es el plan, la misión de la iglesia es precisamente eso. La misión de la iglesia contempla ahora romper toda barrera cultural. Recordemos la misión que Jesús traía. Jesús no venía a los gentiles. Jesús no vino a los gentiles. Jesús, ¿por quién vino? Vamos a Juan capítulo 1, versículos 10 y 11. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Verdad? Los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? El pueblo de Israel, ¿verdad? La nación de Israel. Jesús vino primeramente a la nación de Israel. Él vino, dice, a las ovejas perdidas de Israel. Entonces Jesús como misión primaria era venir por su pueblo. Vamos a Mateo capítulo 9, Evangelio de Mateo capítulo 9, versículos 35 y 36.
las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Vio las multitudes. ¿Qué multitudes? Las de Israel, ¿verdad? Las de Israel. Él vino por ellos. Por eso Jesús al final del ministerio, como vimos el sábado pasado, Jesús lloró cuando salió después de todo este victoriar, ¿verdad? Que le hicieron y todo ese detalle. Jesús sale hacia un monte, voltea a ver a Israel y llora a Jesús por Israel y le dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? ¿Verdad? Entonces el Señor vino a misión primaria a Israel, ¿verdad? Porque Israel desde el Antiguo Testamento, Israel fue apartada como una nación para el Señor. Amén. Dios les escogió para ser su pueblo especial. Vamos a Deuteronomio. Es el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio, capítulo 7, versículos 6 al 8. Deuteronomio está antes de Josué, Jueces, antes de eso. Deuteronomio, capítulo 7, versículos 6 al 8. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces Dios escogió a Israel, ¿verdad? Y los sacó de esclavitud para ser su pueblo, y porque los amó, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Éxodo capítulo 33, Éxodo es el segundo libro, Génesis, Éxodo. Éxodo capítulo 33, versículo 16. Y el que se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos y yo tu pueblo, sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Ahí está, ¿verdad? Entonces nosotros vemos eso, que Israel fue un pueblo apartado para Dios de todos los pueblos de la tierra, ¿verdad? De todos, un pueblo apartado del Señor. ¿Por qué estoy diciendo todo esto ante Juan? Vamos a verlo, vamos hacia allá. No se me desesperen, es el trasfondo. Entonces Dios aparta a este pueblo, ¿verdad? Y lo escoge para sí, para adorarle, para rendirle servicio. Inclusive el profeta Jeremías reprende a las autoridades religiosas y civiles por dispersar a las ovejas de Israel, ¿verdad? Por no darles el alimento espiritual y por no llevarlas hacia el Señor. Jeremías, vamos al libro del profeta Jeremías, capítulo 23, versículos 1 al 3. Amén. Dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Amén. Amén, ¿verdad? Entonces Dios reprende. ¿Y por qué? Precisamente porque no les estaban dando el alimento espiritual y provocó que las 10 tribus fueran llevadas cautivas por el rey de Asiria. ¿Sí? Y que además ahorita el pueblo de Judá, las 2 tribus que quedaban, ¿verdad?, estaban a punto de ser llevadas cautivas a Babilonia. ¿Por qué? Porque los líderes se dedicaron a apapachar el pecado, y eso provocó que se dispersaran las ovejas. Amén. Y le voy a pedir un favor, hermana Débora, cuando diga pastor, no diga pastor, diga no sé, sacerdote. Entonces esa es una responsabilidad del que está en autoridad, ¿verdad? Es
llevar a las ovejas hacia el Señor, que entiendan bien. Pero ahí no pierdan Jeremías 23, ahora los versículos 5 al 6. He aquí, tiene días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo y justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra, y en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Entonces ahí Dios promete volver a reunir esas ovejas a través del renuevo de David. Que el renuevo, ¿quién es? El hijo que Dios le había prometido que se sentaría en el trono, o sea, amén, Jesús, Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo. Entonces está allí esa promesa y que Él las iba a reunir y que sería llamado Jehová, justicia nuestra. El Señor Jesús es nuestra justicia. Amén. Entonces Él promete reunirlo y esto se cumplió parcialmente en su primera venida. El Señor juntó a algunas ovejas, los 12 apóstoles, los discípulos que quedaron firmes. Amén. Pero se cumplirá de manera total en el remanente que quede al final de la gran tribulación. Ahí se cumplirá plenamente la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, y así entonces entendemos las palabras de Jesús en Juan capítulo 4, versículo 22, Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 22, que es la mujer samaritana. Vosotros adoráis lo que no sabéis. 4:22. Ajá. Y todos daban buen testimonio de él y estaban, ¿no? Sí, dice vosotros adoráis. Juan 4, 22. Evangelio de San Juan. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Amén, ¿verdad? Entonces, Jesús le dice a la mujer samaritana, ustedes no saben lo que están adorando. La salvación viene de los judíos. ¿Por qué la salvación viene de los judíos? Porque de ahí vendría el Mesías. Y Amén. Jesús era el Mesías. O sea, la salvación viene de allí. Entonces, él venía y le está diciendo a la mujer samaritana, los judíos son los que hasta ahorita están en lo correcto. En cierta forma, ¿sí? Entonces, el Señor en su humanidad es judío. En su humanidad es judío, ¿verdad? Entonces, por eso la salvación viene de ellos. Dios les encargó a los judíos, adicional a esto, el cuidado de la palabra de Dios. Claro, la del Antiguo Testamento, ¿verdad? Los judíos eran los encargados de cuidar que se... ¿Cómo se llama? Que se... Promoviera. No, se me fue la palabra ahorita, pero que se resguardara la palabra de Dios, ¿verdad? Que no se perdiera, sino que constantemente ellos estaban haciendo copias, porque antes no era como la Biblia que nosotros tenemos, se escribía sobre cuero, entonces al rato se podía perder eso, ¿verdad? Entonces tenían que estar haciendo copias constantemente. Entonces había gente dedicada a hacer esas copias, que escribían casi letra por letra, ¿sí? Para que no se perdiera el verdadero mensaje. Los judíos tenían ese propósito. Un pueblo de Dios apartado para Él, para el servicio a Él, para cuidar la palabra de Él, para que también nosotros pudiéramos tener esa palabra. Por eso es que el Señor dijo que la salvación también viene de los judíos, porque al final de cuentas el Evangelio también está en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Ahí está también el Evangelio. La salvación por fe, Habacuc, el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver esto. Pero ahora, el pueblo de Israel no solo fue llamado para adorar al Señor, no solo fue escogido para servirle, no solo fue escogido para respaldar la palabra, sino adicional, ¿para qué más? Fue escogido, dice, un pueblo de sacerdotes. Vamos a Éxodo capítulo 19, versículo 6. Éxodo 19:6. Y vosotros mereceréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Entonces, la tribu de Leví
era un sacerdocio para el mismo pueblo, pero Dios dice, pero todos ustedes me van a hacer, son sacerdotes. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón para que Dios le dijera eso? Sí, para la adoración, sí, para el servicio, sí, pero hay una razón más. Un sacerdote está para ser un intercesor, para llevar el mensaje de la palabra de Dios. Pero si todo el pueblo de Israel iba a ser sacerdote, ¿sacerdote para quién? ¿Para Dios? No. ¿Para el pueblo? Ya el pueblo tenía sus sacerdotes. Y es lo que a veces no entendemos. Dios salvó al pueblo de Israel porque Dios siempre, hermanos, siempre, en toda la historia, Dios ha buscado un pueblo para que sea luz a todas las naciones. Dios llamó a Israel a ser luz a todas las naciones. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 60, por favor. 8:60. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 60. A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Amén. ¿Cuál era la misión de Israel también? Que todas las naciones supieran que solo hay un Dios. Dios salvó a Israel no solo para ser un pueblo que lo adorara, que lo alabara, que lo sirviera, sino para ser un pueblo que fuera testimonio ante las naciones. Amén. Que llevara la verdad de Dios ante las naciones. Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículos 23 y 24. Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículos 23 y 24. Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. Cantad entre la gente su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Ahí está, hermano, ya lo vieron. Que el pueblo de Israel llevara eso a todas, para que todas las naciones, entre todas las naciones y entre todos los pueblos, se alabara el nombre del Señor. Que el pueblo de Israel entre todos los pueblos alabara el nombre del Señor, para que los pueblos pudieran conocer a Dios. Dios no salvó al pueblo de Israel solo para hacer una luz encerrada en un almud, para que nadie más lo conociera. No, Dios llamó a hacer luz a las naciones, al pueblo de Israel. Por eso el salmista, también vamos al Salmo 96, Salmo 96, versículos 2 y 3. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Ahí está. Entonces constantemente la palabra de Dios estaba diciendo que la misión de Israel también era llevar eso a las otras naciones, para que las otras naciones conocieran al Dios de Israel. Pero Israel fue duro en servicio. Y Israel entonces quiso hacer de Dios su Dios y no compartirlo con otros. Se encerró en sí mismo, ¿verdad? Tanto que te acuerdan de Jonás. Amén. Dios le dice a Jonás, ve a Nínive. Nínive era una nación pagana, una nación gentil, enemigos de Israel. Y Dios dice, ve y predícale porque la voy a destruir si no se arrepiente, ¿verdad? ¿Y Jonás qué hizo? No, se quería ir para otro lado. Se fue para huir. Huyó para otro lado, ¿verdad? Huyó para otro lado. ¿Por qué? ¿Por qué Jonás huyó para otro lado? Porque Jonás asumió la mentalidad que los judíos erróneamente habían asumido, que Dios solo estaba en Israel. Entonces, si yo me voy de Israel, huyo de Dios. ¿Verdad? Y no entendieron el mensaje de Dios, porque el mensaje de Dios siempre desde Génesis ha sido ser luz a todos. Amén. Ha sido ser luz a todos. Por eso Dios le dijo a Abraham, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios quería también que a través de Abraham se fuera conociendo, y a través de la descendencia de Abraham se fuera conociendo. El corazón de Dios es que Él sea conocido en todas las naciones.
que toda la gente pueda conocerlo. Y por eso apartó a Israel para hacer eso. Pero Israel, les repito, eran duros. Y entonces ellos querían la salvación solo para ellos. Solo para ellos. Y eso lo encontramos inclusive en la mentalidad. Ellos creían que por el solo hecho de ser judíos, ya eran salvos. Ya eran salvos. Bueno, esta mentalidad hoy en día se encuentra en muchas iglesias y en varios cristianos en las iglesias. Creen que por pertenecer a una iglesia ya son salvos, ¿verdad? Y no es así. Tenemos que en realidad tener una conversión en nuestra vida para ser salvos. Amén. Tiene que haber un nuevo nacimiento en nosotros. Amén. El pueblo judío asumió eso, que por el solo hecho de ser descendencia de Abraham, ya eran salvos. Y ese es un pensamiento erróneo, ¿sí? Desgraciadamente se ha asumido eso, ¿verdad? Podemos estar adorando a Dios, podemos estar sirviendo a Dios, pero en realidad no se nos ha nacido. Amén. Amén. Así que el principio de tener un pueblo que refleje la luz de la verdad, la propague y la defienda, Israel lo había rechazado. Israel había renunciado a eso. Israel no quería eso. Y entonces encerró, repito, su luz en un almud. Por eso Jesús, en el célebre Sermón del Monte, donde da las características que tienen los hijos del reino, los que pertenecen al reino del Señor, Él dice en Mateo 5, vamos a Mateo 5, versículo 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Amén. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, el Sermón del Monte está hablando de eso, las características que deben de tener los hijos, los verdaderos hijos del reino. Deben de ser luz a los hombres. Amén. Deben de alumbrar a los que están en tinieblas. Deben de ser como el faro que avisa al barco en medio de la oscuridad que se está acercando a los arrecifes, ¿verdad? Debe de ser eso, eso, y se lo está diciendo a los judíos, Jesús. Pero obviamente también nos lo está diciendo a nosotros, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos, ¿verdad?, que Israel no hizo caso. Dios esperó frutos de Israel. Dios esperó frutos, pero no le dieron frutos. ¿Se acuerdan de la higuera, ¿verdad?, que Jesús maldijo? ¿Verdad? Que Jesús se acercó y dice, no era tiempo de higos. Y Jesús se acerca a la higuera y va a buscar fruto y no encuentra. Y la maldice y se seca la higuera. ¿Verdad? Porque no encontró frutos. Porque el Señor está esperando frutos de su pueblo, no solo en el tiempo, sino fuera de tiempo. O sea, en todo tiempo Dios está esperando frutos de nosotros. Dios esperó frutos de Israel. La maldición de la higuera era un reflejo de lo que había sido Israel. Era ese milagro que Jesús hizo, no lo hizo porque quiso secar una planta, sino lo hizo como aviso a Israel de lo que iba a suceder, porque no estaban dando frutos, ¿verdad? No estaban siendo esa luz, no estaban siendo esos anunciadores, esos portadores. También recordemos la parábola del hombre que arrendó su viña. Ese está en Mateo 21, 33 al 41. No lo vamos a leer porque son muchos versículos, pero un hombre, ¿verdad?, que tenía una viña, iba a salir lejos, la arrendó a unos labradores, dice, para después recoger lo que le correspondía. Amén. Amén. Pero estando lejos envió trabajadores de él para recoger ese fruto. ¿Y qué dijeron? ¿Qué hicieron los labradores? Los apedrearon y a otros los mataron, ¿verdad? Al final manda a otros y lo mismo, y manda a otros y lo mismo, y al final manda al hijo, dice, tendrán respeto de él. Pero dice, pero en cambio dijeron, apoderémonos ahora de la heredad, ¿verdad? Matemos al hijo y la heredad será nuestra. Entonces, eso está hablando de lo que estaba en el corazón de Israel. No estaban dispuestos a dar fruto, no estaban dispuestos a dar lo que corresponde al Señor. Querían ellos la heredad, ¿verdad? Entonces nosotros vemos, y el Señor dice, ¿qué hará cuando venga el dueño de la viña? Destruirá a esos labradores y se las dará ¿a quiénes? A otros.
y se las dará a otros para que den su fruto a su tiempo y Él recoja sus frutos en ese tiempo. Dios ha establecido, otra vez repito, que a través de un pueblo se ha anunciado su nombre por todas partes. Israel falló. Israel falló en esa misión. Por lo tanto, dice Dios, y esta parábola es un aviso directo a Israel. Voy a destruir esos labradores y se las voy a dar a otros. ¿Sí? Se las voy a dar a otros. ¿Sabes quiénes son esos otros? La iglesia. La iglesia. La iglesia, amados hermanos, la iglesia ha pasado a ser el reemplazo del pueblo de Dios. Y vamos a ver por qué. Pero ahora quiero que vayamos a Juan capítulo 4, otra vez a la mujer samaritana. Leamos los versículos 21 al 24. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Jesús le estaba diciendo en pocas palabras, ya no será ni en este monte, ni ahora será en todos lados. Amén. Porque la iglesia no es un pueblo que esté en un lugar físico. La iglesia está en todos los lugares, ¿verdad? Esparcida. Entonces ahora nosotros somos ese pueblo de Dios para mostrar, tenemos la misma misión, mostrar la gloria de Dios a todas las naciones. Amén. ¿Verdad? Efesios capítulo 2 versículo 14, por favor. (2:14) Efesios capítulo 2. Porque Él es nuestra paz, que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared inmediata de separación, aboliendo de su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para creer en sí mismo de los dos en un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces, la iglesia pasa a ocupar, porque ahora dice, de los dos hizo uno solo. Ahora hay un pueblo, un nuevo pueblo, que ha creado el Señor, conformado por judíos y gentiles, para anunciar lo del Señor, para anunciar la obra del Señor. Amén. ¿Se acuerdan que vimos Éxodo 33, que decía, pueblo de sacerdotes, vamos, vosotros me seréis sacerdotes? ¿Qué dice Pedro? En primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Linaje escogido, real sacerdocio, pueblo, nación santa, pueblo Adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Amén. Antiguo Testamento. Ustedes me van a hacer un pueblo de sacerdotes. Nuevo Testamento. Iglesia, nosotros somos un pueblo de sacerdotes. ¿Para qué? Lo mismo que el Antiguo Testamento, lo mismo que el Nuevo, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Dios siempre, hermanos, siempre, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios ha querido un pueblo donde morar Él para hacer luz a todos. Israel fracasó en ese plan. Dios está utilizando a la iglesia para morar en la iglesia, para que la iglesia sea luz a los que están en tinieblas. Amén. Es lo mismo, ¿sí?
Así entonces comprendemos las palabras del apóstol Pablo. No se me desesperen, ahorita vamos a ver por qué vimos eso de Juan. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 16 y 17. Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 16 y 17. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Amén. Ahora entendemos parte por qué Jesús, aparte del mandamiento de Jesús de ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Está el hecho mismo, la esencia misma de que somos el pueblo de Dios. Y es precisamente, ¿cuál es la esencia misma? Hablar de Cristo a los perdidos. Llevar el Evangelio, ser luz a los que están en tinieblas. Esa es nuestra esencia. Esa es la esencia de nuestro llamado. Amén. Por eso Pablo dice, ay de mí si no predico el Evangelio. Estaría actuando diferente a lo que soy llamado. Si lo hago de buena gana, recompensa tendré. Como ciudadanos del reino, el rey le gusta recompensar a los que le obedecen en amor, ¿verdad? Le gusta recompensar. Y Pablo dice, si de mala gana, bueno, pues aunque no voy a recibir recompensa, pero te tiene que hacer. De buena o de mala gana, te tiene que hacer. Porque ese es nuestro llamado. Porque ahora nosotros, hermanos, somos en cierta forma el Israel de Dios, el Israel espiritual. ¿Sí? Nosotros, Israel ha sido hecho a un lado y la iglesia ahora es donde Dios está morando. Para que las naciones puedan conocerlo, puedan saber. Donde esté la iglesia debe de darse a conocer a todos los perdidos. Amén. Por eso, donde estemos, en nuestra colonia, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestro municipio, tenemos que ser luz ahí. Tenemos que ser testimonio y dar testimonio de Cristo. Ese es el llamado de nosotros. Y vamos entonces otra vez a Mateo 5, 14 y 16, que dice, una luz no se pone debajo de una luz. Esa luz tiene que ser libre para que alumbre a todos los que están, ¿verdad? Y ponerse lo más alto posible para que todos lo puedan ver y puedan llegar a esa luz, ¿verdad? Nosotros ahorita somos los portadores de esa luz, que es Cristo. Ese es nuestro llamado a hacer luz. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con nuestro pasaje? Recordemos que unos griegos vinieron a ver a Jesús, ¿sí? Y quisieron verlo. Y Jesús dijo estas palabras: es tiempo de que el Hijo de Dios sea glorificado. ¿Cuándo nace la iglesia? Cuando Cristo es ascendido y es enviado el Espíritu Santo a morar en la iglesia, a crear ese nuevo pueblo, a hacer esa nueva nación, para que ahora sí se abra la puerta plenamente para los gentiles. Lo que Jesús estaba diciendo ahí, no es el tiempo ahorita para que los gentiles reciban la salvación, porque primero el pueblo de Dios que estaba en ese momento tenía que rechazar a su rey. Amén. Y no lo habían rechazado todavía, no lo habían crucificado, no lo habían matado. Tenían que crucificarlo, matarlo, entonces para que Jesús resucitara, ascendiera a los cielos y se creara este nuevo pueblo. Por eso es que Jesús dijo, es el tiempo de ser glorificado. Ahorita no puedo recibir a los gentiles porque no es su tiempo para ellos. El tiempo de ellos viene con la iglesia, ¿verdad? Es por eso que Jesús está dando estas palabras. La iglesia nace con esa función de ser un testimonio a todas las naciones, que satisfagan la sed de esos griegos, de esos bárbaros y de todo el mundo, para que puedan conocer en Jesús la salvación. Amén. Amén. Vamos a 1 de Corintios capítulo 12 versículo 3. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio
a beber de un mismo espíritu. Amén. Entonces, cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés, era para empezar a formar ese nuevo cuerpo, ese nuevo pueblo, y añadirnos a Él. Amén. Amén. Por eso todo aquel que cree en Cristo es bautizado por el Espíritu al momento, porque es añadido al cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Entonces forma ese nuevo pueblo, donde ahora ya no hay cuestión de razas, ya no hay cuestión de sistema social, económico, color de piel, si está guapo, feo, si está gordo o flaco. Eso ya no importa, ¿sí? Se rompió todo eso con el nuevo pueblo. Y ahora la entrada es para todos. Recordemos, por ejemplo, el caso de Cornelio, ¿verdad? Cuando Cornelio manda a buscar a Pedro y Pedro se resistía, ¿recuerdan? ¿Por qué? Era gentil. Porque era gentil, y judíos y gentiles No se llevaban. Los judíos era abominable. Aún a Pedro como cristiano, como discípulo de Cristo, aún Pedro tenía esa concepción de que no se podía juntar con los gentiles, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo tuvo que llevarlo, ¿verdad? Perdón, ¿qué dijo? Le dio una visión. Le dio la visión, así es, le dio la visión, ¿verdad? Y ahí es donde Pedro empieza a comprender. Pero ¿cuándo entiende Pedro plenamente, y los que lo acompañaron, que Dios había abierto la puerta también a los gentiles? Cuando empieza a predicar en la casa de Cornelio y de repente, ¿verdad? Desciende el Espíritu Santo sobre esta gente. ¿Y qué sucede? Todos se admiran, dice que se admiraron y dicen, ¿cómo? ¿También los gentiles Dios le ha dado entrada a esto? Los judíos se admiraron, o sea, se extrañaron, ¿qué está sucediendo? Era lo que Dios estaba haciendo, ¿verdad? Era el momento de los gentiles. Por eso es que Jesús no accedió a tratar con los griegos en ese momento, porque no era su tiempo. En Dios todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, y es en el momento de Dios. Y el momento de Dios para todas las naciones es a través de la iglesia. Ahorita Dios nos ha levantado a cada uno de nosotros para proclamar ese mensaje de salvación a todos, no importando, repito, condición social, raza, color o lo que sea. Todos tienen que oír de Cristo Jesús. Amén. Por eso, antes de esto, de que Jesús se topara con los gentiles, con los griegos, nosotros vamos por favor a Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6. Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. ¿Ya vieron? La misión antes de todo esto es no vayan por los gentiles. Ahorita es ir por Israel, ¿verdad? Pero recordemos la introducción de Juan, que la introducción de Juan es los versículos 1 al 18. ¿Se acuerdan cuando vimos eso? Entonces los versículos 11 y 12 de Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está, ¿verdad? Los suyos lo rechazaron, y cuando ellos lo rechazaron, se abrió el camino para nosotros. Amén. Para que ahora todos los que creen en Él tengan la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pongámoslo así, hijos del reino. Amén. Entonces ahora la iglesia es la encargada de tener esa misión. Ahora la iglesia es el pueblo de Dios. Ahora nosotros somos el pueblo de Dios. Israel está hecho a un lado por lo mientras. Dios traerá un tiempo para ellos después que la iglesia sea levantada, porque recordemos que en Apocalipsis 7, ¿verdad? Dios va a utilizar a judíos para predicar el evangelio.
144,000 de cada tribu, 12,000 de cada tribu. ¿Sí? Y los va a utilizar, porque ya no va a utilizar la iglesia, porque la iglesia ya va a haber sido levantada. Va a utilizar a judíos para que prediquen el evangelio, para que hablen de Cristo. Pero ahora esos judíos son reinjertados en la iglesia. Porque no toda la nación de Israel va a ser salva. Va a haber judíos que van a seguir a la bestia. Van a haber judíos que van a apostatar plenamente. Por eso solo va a haber un remanente en el pueblo de Israel que será salvo. Por eso más adelante lo vamos a ver en los 2 testigos, que a Israel se le llama Sodoma. Le da ese nombre en ese sentido. Entonces tenemos que entender, hermanos, que ahorita el pueblo de Dios es la iglesia. El pueblo de Dios es la iglesia, y los judíos que estén en la gran tribulación en ese momento será también parte de lo que será la iglesia. Y cuando Cristo venga a reinar, tiene que reinar sobre Israel, porque Dios tiene que cumplir su palabra que ha dado, y Dios no cambia su palabra. ¿Amén? Amén. Entonces reinará sobre el pueblo de Israel, y en ese pueblo de Israel estaremos gobernando también nosotros, juntamente con Cristo. Amén. Amén. Entonces esa es la misión que nosotros tenemos, amados hermanos. Quisiera, para terminar, que leyéramos Romanos capítulo 11, versículo 23 al 29. Epístola a los Romanos capítulo 11, versículo 23 al 29. 23 al 29. Y aún ellos, si no permaneciesen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo y silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y ese todo Israel que será salvo no significa todo el pueblo de Israel, significa el remanente que va a quedar en ese mundo. El remanente que va a quedar en ese mundo. Porque Pablo también dice: si fueran como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Entonces nosotros estamos viendo ahora, no nos debemos de jactar. Desgraciadamente hay cristianos que hasta maldicen a Israel, ¿verdad? Y se burlan de ellos. No debemos de jactarnos, dice Pablo, ¿verdad? En cambio debemos de temer, porque si ellos fueron cortados siendo las ramas naturales, si somos arrogantes, dice la palabra, pues no podemos ser arrogantes. Pero otra vez, el sentido, hermanos, del texto que vimos ahorita de Juan es prácticamente: no era el tiempo de tratar con los gentiles, porque el tiempo es para nosotros. Es para que nosotros prediquemos ese tiempo a toda la gente y cumplamos, no seamos como el pueblo de Israel que ocultó esa luz y se la quiso apropiar para él mismo. Nosotros no debemos de ser así. Nosotros tenemos que iluminar con el evangelio de Cristo todo lo que esté bajo nosotros, todo el área de influencia donde Dios nos haya puesto, ¿verdad? Tenemos que ser luz, y en determinado momento, cuando Dios llama a alguien y la iglesia ya está madura en ese lugar y puede enviar misioneros, ¿verdad? Se empiezan a enviar misioneros a otros lados, y así empieza a crecerse el evangelio a todas las naciones, ¿verdad? Es la manera como Dios obra. Pero nuestra responsabilidad ahorita, cada uno de nosotros, es predicar el evangelio donde estamos. Tenemos que anunciar la luz, tenemos que propagar la luz, que Jesucristo sea conocido en todos, porque hoy es el momento para todos. Hoy es el momento en que Cristo puede ser conocido para todos. Aún en el tiempo de Cristo era solo para el pueblo de Israel. Él vino por las ovejas perdidas de Israel, pero como su pueblo rechazó a su rey y lo mató, la puerta se nos abrió a nosotros como iglesia. Y ahora Dios forma un nuevo pueblo donde Él está morando, porque ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Para qué?
para que nosotros seamos luz a los que están en tinieblas. Amén. Ese es nuestro llamado. Esa es la esencia de la adoración a Dios, hermano. La adoración a Dios no solo es levantar mis manos y cantar un hermoso y no es eso. No es solo escuchar, es que voy a escuchar la palabra, la iglesia. No es solo eso. Eso es parte de ser un adorador. El verdadero adorador es aquel que lo que hoy escuchó va y lo habla a otro y lo comparte con otro, porque eso está haciendo que Dios sea glorificado a través de otros. ¿Bien? Tenemos entonces que ese llamado de compartir. Hoy es como si Jesús nos estuviera diciendo, ahí están, yo no los pude atender porque no era su tiempo, pero ahora tu iglesia tienes que atender a todos esos y tienes que hablarles el evangelio y tienes que predicarles a Cristo. Tenemos que predicar, dice el apóstol Pablo, solo cuando sea tiempo, Fuera de tiempo. a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que proclamar ese mensaje. Tenemos que hablar de Cristo en todo momento. Muchas veces decimos, es que no era el tiempo. No, es el tiempo. Siempre el tiempo está presto. Tenemos que hablar de Cristo, porque es la única opción de salvación para todas las naciones. Fuera de Cristo no hay salvación. Fuera de Cristo no hay vida eterna. Fuera de Cristo solo hay tinieblas, oscuridad, condenación. Y así andan todos. Y tú tienes el mensaje de salvación. Tú tienes la luz que los puede alumbrar. No la pongamos como cantamos ahorita, ¿verdad? Enciende una luz. Que se vea tu luz en los que están a tu alrededor. Sé luz a los que están a tu alrededor, para que ellos puedan ver la luz de Cristo y puedan venir así a Él y puedan ser ellos salvados y pues ellos puedan alabar y glorificar al Señor. Amén. Amén. Entonces por eso, esa es nuestra misión. Por eso dije, la misión futura. La misión futura, porque no era el momento para ellos, pero hoy es el momento para todos. Es el momento para todos. Es el momento de proclamar a Cristo y cumplir lo que el Señor nos dijo, porque el principal mandato del Señor es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Amén. Amén. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya.